Saludos a todos. En este video vamos a enseñar la forma como usando GeoGebra dibujamos la isometría dada las vistas, la isometría de un sólido dada las vistas ortogonales. Aquí podemos ver las vistas ortogonales de un sólido bastante irregular. Este ejercicio corresponde a un ejercicio tipo parcial con una complejidad suficiente para desarrollar en un parcial, en un examen parcial. Entonces podemos observar en este sólido, en estas vistas, podemos ver que hay una perforación acá, una perforación y algunos planos inclinados, varios planos inclinados. Podemos ver 1, 2, 3 planos inclinados y este otro plano inclinado que parece ser un cuarto plano inclinado. Entonces reconozcamos este sólido y veamos la altura. También vemos que en este dibujo podemos ver que hay alturas y dimensiones que no se nos dan. Por ejemplo, podemos observar acá que no todas las cotas están dadas, o sea que hay que calcularlas de forma gráfica y obtener los resultados para seguir los procedimientos para dibujar la isometría, obtener los resultados de forma gráfica. Podemos ver en X, la dimensión del sólido en X no la tenemos completa. La dimensión del sólido en Y sí está completa, fíjense, 7 más 3 son 10, ya sabemos que mide 10 metros. Y en Z tampoco tenemos las dimensiones completas, hay algunas dimensiones que faltan y hay que completarlas. Es decir, hay que hacer cálculos gráficos y cálculos geométricos para obtener las dimensiones y poder seguir las instrucciones para realizar la isometría, es decir, para calcular el cubo el tamaño del cubo isométrico o el paralelepípedo isométrico. Veamos qué otra cosa se nos da en el enunciado. Determine y dibuje la proyección isométrica del sólido mostrado en las tres vistas dadas. Las dimensiones están en metros y la escala que se nos pide es 1 a 95. Bien, entonces empecemos. Recordemos que lo primero que tenemos que dibujar es la escala isométrica y entonces vamos a empezar con eso. Veamos que en la pantalla tenemos dividida la pantalla con las dos vistas gráficas, ortogonales, y también vamos a dibujar del lado izquierdo la isometría y del lado derecho vamos a hacer los dibujos, las construcciones auxiliares que nos permitirán obtener los resultados para dibujar en la isometría. Todo lo vamos a dibujar de este lado y después lo vamos a trasladar al lado izquierdo, que es donde vamos a hacer la isometría. Y el eje del lado izquierdo lo vamos a apagar en un momento cuando terminemos de hacer los ejes isométricos. En el lado derecho vamos a construir la escala. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es ver la escala 1 a 95. Para eso vamos a aprovechar este espacio del espacio gráfico, de la vista gráfica, este espacio arriba, y además vamos a acercar la vista de este lado para tener el enunciado del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, bueno, analicemos la escala. Vamos a escribir acá la escala, el análisis de la escala. Si 1 centímetro, bueno, la escala gráfica sería escala 1 a 95. Entonces, vamos a interpretarla. Eso significa que 1 centímetro de dibujo es igual a 95 centímetros reales. Entonces, 10 centímetros son 950 centímetros reales. Aquí estamos viendo, multiplicando simplemente por 10 para aumentar un poco para obtener la escala equivalente a 10 centímetros de dibujo. Entonces 10 centímetros de dibujo, ¿cuánto es? Según la escala real, 95 centímetros son 9.5 metros. ¿Sí? Hacemos la conversión de centímetros reales a metros reales. Y aquí nos queda la escala. 10 centímetros de dibujo son 9,5 metros. Vamos a dejar esto escrito por acá. Y trazamos ahora un segmento de 10 centímetros. Un segmento de longitud dada de 10 centímetros. Bien, y esa es nuestra escala gráfica. Vamos a escribir acá que esa es nuestra escala. Esta es una ayuda visual.
Importante para entender el dibujo y el procedimiento que usted está siguiendo. No es 1 a 95. Escala gráfica 1 a 95. Voy a mover esto para acá un poco. Ok. Esta es nuestra escala gráfica y esta es nuestra interpretación de la escala. Muy bien, quiere decir que aquí tenemos que estos son 9,5 metros. Aceptamos. Movemos un poco para acá. Y acá hay 0 metros. 0 metros. Bien, ahora tenemos que dividir este segmento, que es nuestra escala gráfica, para poder obtener las dimensiones que se nos dan acá. Y para eso estudiemos un poco de nuevo el sólido que se nos da, o las vistas del sólido que se nos da. Podemos encontrar que tenemos algunas dimensiones que podemos ir obteniendo o tratando de obtener según las divisiones. Pues tenemos 10 metros acá, 3 metros, 7 metros, por acá tenemos 4 metros, 1,5 metros, 3 metros otra vez. Y bueno, vamos a empezar a obtener esas dimensiones esas dimensiones en un divisor que nos permita dividir esa escala gráfica de forma rápida. Entonces, para eso, movilizamos un poco y dividimos acá, obtenemos un segmento de, por ejemplo, de la medida más grande, 10, un segmento de recta dado. Esto lo vamos a hacer así como forma rápida de generar un divisor. Entonces, esto es un segmento de 10. Pero también sobre ese segmento, en el mismo lugar, vamos a generar un segmento de 7, porque aquí veo 7 y primero vi 10, ahora un segmento de 4, y aquí estoy obteniendo las diferentes divisiones que me interesan. Este es un divisor, 4, luego 1,5, 3, vamos a empezar con 3, y luego 1,5, y estoy dividiendo un segmento de 10 en diferentes partes. Este divisor lo voy a trasladar para acá, para una recta, un segmento cualquiera. Traslademos acá, dibujemos un segmento de longitud cualquiera y de ángulo cualquiera. Y vamos a trasladar a través de compás, del comando compás, este mismo segmento hasta acá. ¿Cómo lo hacemos? El comando compás, activamos el comando compás y nos traemos, me faltó acá el segmento de 9,5, que es el más importante. Debí empezar por ese segmento. El segmento de 9,5. ¿Por qué ese segmento es el más importante? Porque es el con el que voy a construir el triángulo de Tales para obtener la división en la escala gráfica. Ok, empecemos con ese segmento de 9,5. Trazo una circunferencia de longitud 9,5. Me acerco suficiente para asegurarme de que estoy obteniendo 9,5 y no 10. ¿Sí? Aquí puedo cometer un error con el cursor. Entonces aquí verifico, estos son 9,5. Me ubico sobre el divisor que me interesa, intersecto. Y aquí obtengo 9,5. Solo para recordar, voy a trazar este segmento de recta. Ok. Hasta acá, que es el triángulo que me va a servir de referencia para para dividir la escala gráfica en estas divisiones. Y ahora, pues, colocamos todas las divisiones. Este es 10, la voy a poner acá, 10. Ahora trazo 7. Creo que este es 4. Sí, este es 4. Siempre lo verifico. 4, esto es 3, verifico que son 3, y este es 1,5. Estoy trasladando las diferentes dimensiones. 1,5, 3, 4, 7, 9,5 y 10. Y ahora intersecto todas esas circunferencias. Intersecto, 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 intersecto e intersecto. Y traslado, aplicando el teorema de Tales, traslado esta recta, vamos a trazar una recta fina, traslado acá, corto en 10, a ver, paralela a esta, por acá. Fíjense lo malo que es que estén tan cerca que me hacen cometer errores. Ahora sí, paralela por acá, paralela,
Un momento, cancelamos y volvemos a aplicar el comando paralela a este segmento por acá. El segmento de referencia, recuerden, es el que nos dio con 9,5. Es importante que esta fue la división 9,5 del divisor. Ahora tenemos una división de 10 que tenemos que prolongar acá. Después tenemos esta, que es 7. Esta es 4. Esta es 3. Y esta es 1,5. Me alejo un poco para tenerla. E intersecto, ahora me corresponde intersectar las rectas, las diferentes rectas. Aquí tenemos 1,5, 3, 4, 7, 9,5 y aquí nos falta prolongar esa recta. ¿Cómo prolongo esa recta? Con una semirrecta. Trazo una semirrecta, ahí está prolongada y ahora intersecto esta. Y aquí tengo 10. Voy a movilizar este 9,5 para que no nos vaya a confundir. Estos 9,5 corresponden acá. Este 0 corresponde acá. Y aquí tengo, puedo escribir que aquí tengo 1,5 metros a escala gráfica. 1,5 metros. Aquí tengo 3 metros. Acá tengo 3 metros, acá tengo 4 metros. Por cierto, si me interesara en algún momento 1 metro, ya lo tengo acá. La distancia entre este y este punto es 1 metro. Y acá tengo 7 metros. Hasta acá. Y me ubico acá para poner 10 metros. ¿Ok? Esto lo voy a poner acá cerquita. Bien. Vamos a alejarnos. Ya tenemos clarísimo cómo dibujamos la escala gráfica y a partir de ahora vamos a dibujar o interpretar las vistas, resolver las medidas, las dimensiones faltantes con los valores de la escala gráfica y obtener los resultados de las dimensiones del cubo isométrico y el paralelepípedo isométrico. Bien, para dibujar el cubo isométrico necesitamos determinar las longitudes o las distancias, los tamaños de los ejes isométricos. Entonces necesitamos conocer cuál es la máxima dimensión del sólido en cada uno de los ejes para dibujar un cubo isométrico de la máxima longitud. Entonces vemos que en Y tenemos la distancia determinada. Aquí hay 3 metros y 7 metros son 10 metros en Y. Entonces vamos a escribir acá para dibujar el cubo isométrico. Vamos a desplazarnos en este lado. Nos desplazamos hasta encontrar un espacio vacío para escribir las características del cubo isométrico. Veamos acá. Escribamos que tenemos en Y la distancia sería 10. Ahora veamos en X. Vamos a aceptar acá. ¿Ok? Y veamos en X que tenemos. Tenemos en X que aquí hay una dimensión de 3 metros. También tenemos 4 metros acá. Y esta distancia desconocida, que es la perforación interior o inferior que tiene el sólido. Tiene un canal o un túnel. Ok, ¿qué largo tiene esto? Podemos ver que ese largo está determinado por este plano inclinado, que tiene 45 grados. Y sabemos, no vamos a hacerlo gráficamente porque sabemos que un triángulo rectángulo de 45 grados es isósceles. Y entonces, si un cateto mide 1,5, o sea, si un triángulo tiene 45 grados en uno de sus ángulos interiores, un triángulo rectángulo, entonces también tendrá 45 grados en el otro ángulo interior, porque 45 y 45 son 90, más los 90 de la perpendicularidad acá son 180. ¿Ok? Entonces, este triángulo tiene que ser obligatoriamente isósceles. Al ser rectángulo y tener 45 grados, tiene que ser isósceles. Por lo tanto, la longitud de los catetos es igual. Si aquí tenemos una altura de 1,5 metros, entonces la distancia en X será de 1,5 metros también. Completamos 3 más 4, 7 más 1,5, 8,5. Entonces, escribimos acá que en X
tenemos 8,5. ¿Y cuánto tenemos en Z? Vamos a tener que calcular eso de forma gráfica. Vamos a aprovechar de escribir acá que esta es dimensiones del cubo isométrico. O dimensiones de los ejes isométricos. Ok, para calcular el cubo isométrico. El cubo isométrico va a dimensionarse según el mayor de estas dimensiones. Por ahora va ganando 10, pero tenemos que ver qué distancia hay de altura, el sólido qué distancia tiene de altura en Z, para poder determinar si es mayor o menor que 10. Si es mayor que 10, se usa esa distancia para el cubo isométrico. Si es menor que 10, se toma 10. Entonces veamos cómo hacemos eso. Aquí tenemos las dimensiones de los ejes isométricos y ahora vamos a completar las dimensiones. Veamos qué nos dicen las vistas. Para conocer la altura, vemos que tenemos acá unos planos inclinados y tenemos que esta distancia de aquí a acá es la resta de este segmento con 1,5. Entonces, para conocer esta altura, vemos esta línea de referencia y vemos que esa altura está determinada por este plano inclinado. Si conocemos, aquí tenemos otro triángulo rectángulo. Esa es la ventaja de tener de las vistas ortogonales, que tenemos puros triángulos rectángulos. Entonces tenemos un cateto, un triángulo rectángulo, cuyo cateto es de 7 metros y el otro cateto es la altura que queremos conocer, menos los 1,5. Eso lo necesitamos, pero tenemos la dimensión de uno de sus ángulos internos. Por ende, si este es 30 y esto es un triángulo rectángulo, aquí es 90. 30 y 90, 120, aquí quedan 60 grados. Este sería 60 grados. Es decir, este triángulo está completamente determinado. Si dibujamos este triángulo a escala en este lado, vamos a obtener esta altura. Vamos a hacerlo. Pero tiene que ser a escala. Eso es muy importante. Entonces, tomemos dibujemos un segmento cualquiera. Segmento de recta, puede ser por acá, vamos a hacerlo acá, un segmento, y dibujen, por cierto, ya aquí voy a apagar los ejes, porque los ejes no van a hacer nada en este dibujo, en este lado no van a hacer nada, y después en este lado tampoco van a hacer nada. Ok, entonces tenemos un segmento de longitud cualquiera. Sobre ese segmento tengo que tomar 7 metros y 7 metros a escala. ¿Dónde veo los 7 metros a escala? Si agarro el compás y marco sobre los 7 metros a escala. Aquí lo veo, 7 metros a escala. Ok, los marco, los dibujo sobre el segmento que dibujé de tamaño cualquiera. Intersecto y ahora tengo que esto mide 7 metros a escala. Si esto mide 7 metros a escala, yo podría construir este triángulo rectángulo aquí, este triángulo acá. Tengo los 7 metros y puedo trazar una perpendicular a ese segmento. Trazo una perpendicular a este segmento por este punto y ahora puedo trazar 30 grados, un ángulo de 30 grados por este vértice para dibujar este triángulo rectángulo. Utilicemos el comando ángulo dada su amplitud. Primero marcamos el vértice externo, luego el vértice donde está el ángulo que queremos trazar y escribimos acá 30 en sentido antihorario. Ahí está. Trazamos ahora una semirrecta que extienda este segmento. Intersectamos la perpendicular con esa semirrecta y obtenemos la altura que nos interesa. Si estos son 7 metros, lo podemos escribir. Aquí hay 7 metros a escala. 7 metros a escala. Okay. Si estos son 7 metros a escala, entonces aquí tenemos la altura que corresponde a un triángulo
de 7 metros de base, un triángulo rectángulo de 7 metros de base y 30 grados en la base, justamente. Entonces, ¿cuánto vale esta altura? No nos interesa. Esto es, fíjense que esta altura, esta distancia es una distancia indeterminada que puede valer 4,25 o cualquier distancia. Esta distancia no nos interesa en su magnitud, nos interesa gráficamente y lo vamos a tomar como compás, gráficamente con el compás, para conocer la altura total. Sin embargo, ya sabemos que esta es la distancia la distancia total de esta parte del sólido. Ahora veamos cuánto se eleva el sólido por completo. Veamos hasta cuánto llega a esta esquina, a esta punta de acá. Si necesitamos esta distancia, que es 1,5, como podemos ver aquí, entonces podemos agregar 1,5 acá, en metros a escala. Entonces nos desplazamos, buscamos con el compás 1,5 a escala, y cuidado con esta circunferencia que tenemos acá, que no representa 1,5, es esta de acá. Miren que es diferente. Ok, acá tengo en el compás 1,5 metros a escala. Bien, ahora trazo acá, si esta es la altura, esta altura de acá, 1,5 me va a dar acá, acá se intersecto y oculto este punto que no nos interesa. La altura de aquí a acá es 1,5 a escala y estoy representando parte del dibujo de este dibujo para conocer la altura. Ok, ya tenemos entonces esta altura. Si trazamos un ángulo, vamos a trazar aquí una paralela a esta por acá, paralela a esta por acá. Bien, y una perpendicular o paralela, vamos a hacer paralela a esta por acá. Bien, intersectamos y esto nos va a permitir obtener prácticamente la misma figura. Tendríamos que trazar otra paralela a esta por acá y trazar 30 grados aquí estamos ubicados en este punto corresponde a este punto, y entonces podríamos trazar 30 grados vamos a intersectar acá para poder hacer ese ángulo de 30 grados, ya lo voy a hacer acá, ángulo dada su amplitud, desde aquí, acá, en sentido horario, perdón, antihorario, se levanta así, horario, en sentido horario, 30 grados, que son estos 30 grados, ¿ok? Ahí tengo 30 grados, extiendo una semirrecta a este segmento, ahí, intersecto, y cuidado con esas rectas que son de referencia y no pertenecen a mi dibujo, intersecto esta con esta, ¿ok? Y ahora tengo estos 30 grados acá, ¿bien? Vamos a ver para qué me van a servir eso. Luego, trazo desde este punto, que sería este, vamos a ir trazando los segmentos como los vamos obteniendo, para ir obteniendo esto. Aquí tenemos 3 metros, vamos a trazar estos 3 metros acá. Obtener 3 metros isométricos, 3 metros a escala, perdón, 3 metros a escala. Veo los 3 metros a escala, los tomé y ahora me ubico acá y aquí tengo 3 metros. Intersecto esta con esta, oculto este punto que no me sirve de nada. Bien, ahora trazo una perpendicular a esta por aquí y voy a empezar a construir la vista lateral izquierda, o la vista lateral. La voy a hacer de un color diferente y un poco más gruesa, para que se vea lo que estamos haciendo. Ok, este sería este lado de acá, vale 10, porque estos son 7 metros a escala y estos son 3 metros a escala, entonces tengo 10. Ahora me desplazo la altura de este primer triángulo, aquí está la altura del triángulo, me desplazo, me falta intersectar. Primero intersecto. Si no intersecto, no estoy haciendo, y trabajo sin intercepciones, estoy
estoy buscando cometer errores. Ok, ahora vamos a intersectar acá. Fíjense que esto parece un cuadrado, pero no es un cuadrado. Miren, esto mide 3 metros y esto mide 1,5. De hecho, es un rectángulo. Está deformado según esa vista. Entonces, aquí están los 1,5, aquí están los 3, aquí está... ¿Ok? Y aquí, hasta ahí, tenemos la vista, en azul, tenemos reproducida la vista y algunas dimensiones que nos faltaban completadas. ¿Ok? Pero nos falta la altura completa, esta altura de acá. Vamos a terminar. No tengo de hecho, me falta esta distancia, pero ya sé que este punto de acá, de hecho, este punto de acá es este. Vamos a dibujarlo. Hasta aquí. Perdón, hasta aquí. De aquí a acá es de aquí a acá. Estoy dibujando la vista a escala. Ok. Tenemos que trazar un ángulo de 60 grados, así en esta dirección, para obtener la altura, esta altura. Vamos a trazar ese ángulo de 60 grados. Un ángulo. Desde aquí, vértice externo, vértice interno del ángulo. Ah, me equivoqué. Vamos a deshacer. Ok, y es ángulo dada su amplitud. Vértice externo, vértice interno, y aquí tiene que ser 60. 60 grados en sentido antihorario. Aquí está. Voy a apartar esto que está acá. Vamos a ponerlo aquí. Y trazo una semirrecta. Esto da 60 grados. Bien, antes de continuar me doy cuenta que cometí un error acá. Esto no son 30 grados aquí, sino que al trazar la semirrecta, tracé la semirrecta desde este vértice y debía ser desde este vértice, que son los 30 grados, desde aquí hasta acá. ¿Qué tengo que hacer para corregir? Selecciono, no borro, porque si borro puedo cometer errores. Selecciono el objeto visible y lo oculto. Y esta intersección también lo oculto. Y esto, de aquí a acá, eran los 30 grados. Entonces, ahora corrijo la semirrecta, trabajo la semirrecta y ahora sí. Luego de revisar con detalle este enunciado y estas vistas, nos podemos dar cuenta que no podemos determinar la altura porque le falta un dato al ejercicio. Podemos ver que si este triángulo rectángulo que determina la altura aquí, que determina la altura del sólido, no está determinado porque no podemos obtener alguna parte que nos permita determinarlo. Por ejemplo, si tuviéramos alguna forma de determinar el largo o la longitud de este cateto, del cateto base, nos permitiría, pero no lo tenemos, no existe en el dibujo una forma de hallarlo. Y la altura del triángulo rectángulo tampoco la podemos encontrar, entonces, que es precisamente lo que estamos tratando de hallar. Entonces, vamos por este caso, por este ejemplo, vamos a decir o a corregir este ejercicio diciendo que aquí hay 1,5 metros de distancia. Acá. Entonces, si esto tiene 1,5 metros de distancia, ya podemos construir ese triángulo. ¿Cómo hacemos eso? Trazamos 1,5 metros a escala, que casualmente esta circunferencia es de 1,5, que nos permitió construir la altura, este rectángulo, ¿se acuerdan? 1,5, lo obtenemos acá o acá. Bueno, vamos a hacerlo acá, que nos interesa por otra razón que ya les voy a comentar. Y trazamos una paralela o una perpendicular a esta por la intersección. Primero hago la intersección, nunca olvidemos eso, y luego la paralela o la perpendicular a esta por acá. Bien, y esa a 1,5 metros, que son estos 1,5 metros, los extendemos hasta arriba en el eje Z y llegamos a este punto, intersectamos. Ok, intersectamos y vamos a completar y vamos a intersectar esta también, esta con esta. Ok, ahora vamos a completar el dibujo. Porque tenemos que también intersectar acá 1,5 con una paralela
a esta tendríamos que completar acá, intersectar la circunferencia con esta. Ok, la circunferencia con esta. Ocultamos este punto y trazamos ahora paralela a esta por acá. ¿Para qué obtenemos eso? Si intersectamos acá, vamos a obtener esta línea de acá y esta línea punteada de acá. Vamos a hacer eso. Segmento continuo. Aquí lo vemos que es una línea continua y tenemos ese triángulo de esa vista. Ahora vamos a completar acá. ¿Ok? Así sería esta vista. Y falta la línea punteada. Ajá, no tenemos la intersección, no trabajemos sino con intersecciones. Faltaba la línea punteada, ya la tenemos acá. Y esa es la vista que nos interesa. Necesitamos saber esta altura. Ok, ¿cuánto es esta altura? No nos interesa el valor numérico. Con tener con el compás esta distancia, ya tengo el valor de la altura de forma gráfica. Y si me ubico en mi escala gráfica, vamos a utilizar, por ejemplo, un grosor más grande, punteada y color distinto. Ok, y aquí veo que lo que me interesa acá es saber que el eje Z es menor, fíjense acá, es menor, déjenme trazar la circunferencia, y el eje Z es menor, es mayor que 7, pero menor que 9,5 y menor que 10. Entonces, si es menor que 10, no determina el cubo isométrico. El cubo isométrico lo determina la dimensión 10 en el eje, vamos a ver, en el eje Y. Entonces, empecemos a dibujar el cubo isométrico de 10 metros a escala 1 a 95. Entonces, bueno, tenemos que construir un cuadrado de 10 metros de lado. Construyamos ese cuadrado. Será 10 metros a escala. Entonces tenemos que trazar un cuadrado en algún lado. Vamos a buscar un espacio, puede ser por acá. Trazamos un segmento cualquiera. Vamos a hacer este segmento. Fíjense que está un poquito oblicuo, pero no importa. Este es un segmento cualquiera. Sobre este segmento vamos a trazar los 10 metros a escala. Trazamos la circunferencia. Aquí tenemos una circunferencia punteada. Vamos a volver a la circunferencia negra, continua y delgada. Ok. Aquí tengo la de 9,5. No me interesa esa. Deshago. Vuelvo al comando compás y trazo la circunferencia de 10 metros. Bien, verifico. ¿Estos son 10 metros? Sí. Lo veo porque me paro en el 10 y corta en 0. O me ubico en el 0 y corta al 10. Bien, si esta es una circunferencia de 10 metros a escala, me voy a ubicar acá. Este segmento cualquiera, ahora ya no es cualquiera, ahora tiene 10 metros a escala, intersecto. Este segmento tiene 10 metros. Y hago un cuadrado, vamos a escribir, a hacer un cuadrado, un polígono de lado, de este lado, de 4 lados. ¿Lo ven? Ahí está el cuadrado de lado 10 metros. Vamos a escribir acá que estos son 10 metros. Ahora ubiquemos la media diagonal sobre los ejes cartesianos que nos van a servir solo para eso. Vamos a ubicar la distancia con el compás, la distancia de la media diagonal del cuadrado de 10 metros de lado. Pero primero debemos intersectar para obtener el origen. Ahí tenemos el origen, intersectamos los ejes cartesianos y luego trazamos con el compás la media diagonal. Aquí tengo la media diagonal. Voy a trazar esta línea muy fina porque nos va a servir, y en gris, porque nos va a servir solo una vez. ¿Ok? Ahora intersecto los ejes, el eje X con la circunferencia. Ahí tenemos la media diagonal en ambos lados. Bien, y voy a intersectar también con el eje Y cartesiano, en este caso.
Voy a ocultar este punto y voy ahora a ocultar los ejes, porque los ejes nos pueden confundir. Allí tenemos para dibujar los ejes isométricos. ¿Cómo dibujamos los ejes isométricos? Me alejo y trazo una semirrecta desde el origen a muy fina y punteada y gris, de manera que casi no se vea. Y ese es el eje Z. Dejó de ser el eje Y cartesiano, ahora es el eje Z isométrico. Y vamos a dibujar los ejes X y Y isométricos. Tenemos que trazar 30 grados a partir de acá. Ángulo dada su amplitud. Me ubico acá, hago clic acá. No funcionó, voy a deshacer y voy a volverlo a hacer. Ángulo dada su amplitud. Eje externo, vértice interno, 30 grados, sentido antihorario. Ahí tengo una dirección. Voy a trazar una semirrecta, punteada y gris, muy bien, por estos puntos. Y ahora voy a cambiarle el tamaño a esos puntos de manera que no entorpezcan o confundan la solución al final. Aquí puedo poner 2, acá también puedo poner 2. Son puntos que no nos van a servir para la construcción del sólido, solo para la construcción de los ejes isométricos. También, bueno, el origen lo voy a dejar porque seguro lo vamos a usar. Ahora, vamos a trazar el eje Y isométrico. Tenemos que utilizar el comando ángulo dada su amplitud, vértice externo del triángulo, vértice interno del triángulo, 30 grados es sentido horario. Y trazamos la semirrecta de aquí a acá. ¿Ok? Y hacemos lo mismo con los puntos, que no nos pueden confundir. Ok, 2. Y también este punto, 2. Que lo vamos a estar usando regularmente. Ok. Bien. Ahora tracemos. Tenemos estos son 10, la diagonal, la media diagonal de un cuadrado de lado 10. Ahora tenemos que trazar la perpendicular para completar el cubo isométrico. Ya hemos dibujado los ejes isométricos. Sobre los ejes isométricos tenemos que dibujar el cubo isométrico. Tracemos este segmento que nos va a hacer falta en gris y continuo, pero gris y delgado. Este segmento de aquí a acá. Ok. Ahora perpendicular a esta. Ojo que lo vamos a hacer gris. Perpendicular a esta por acá. Fin. Perpendicular a esta. Perdón. Deshacemos. Y volvemos al comando perpendicular a esta. Otra vez deshago. Cometí el error. Perpendicular a esta línea por este punto. Y ahora intersecto el eje con la línea. El eje con la línea y ya este es el tamaño del cubo isométrico o uno de los lados de las aristas del cubo isométrico que estamos tratando de construir. Entonces intersectamos o trazamos paralela a esta por este punto y aquí obtenemos el centro del hexágono donde obtenemos el centro del hexágono que representa al cubo isométrico. Ahora paralela a esta por acá, fíjense que pasa por el centro y obtenemos este punto de intersección. Vamos a intersectar y ahora paralela a esta por ese punto y ahora intersectamos esta recta con esta recta, esta recta con esta recta, y ahí tenemos el hexágono que representa al cubo isométrico. Vamos a representar con segmento fucsia, pero fino, con un grosor de 4, vamos a representar el exterior del cubo isométrico. Veamos. Esa es la parte visible del cubo isométrico. Ahora vamos a ver la cara superior del cubo isométrico y aquí la cara frontal y la cara lateral izquierda. Bien, aquí tenemos el cubo isométrico en su parte visible. Nos hace falta la parte invisible. Tracemos, por ejemplo,
el segmento punteado, acá, acá y acá. Bien, ya tenemos el cubo isométrico. Dibujemos ahora el paralelepípedo isométrico. ¿Cómo es? Tenemos que obtener las dimensiones en ancho, largo y alto. Digamos, o sea, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y conocer las dimensiones en esos ejes. Entonces ya sabemos que en el eje Y es 10 metros, ¿no? Precisamente en el eje Y el cubo isométrico va a tener su máxima longitud. Pero en el eje X es 8,5. Vamos a acercarnos acá para que lo recordemos, que aquí teníamos 4 más 3, 7, más 1,5 que habíamos determinado acá, son 8,5. Bien, entonces es 8,5 en eje X y en el eje Z una distancia que ya tenemos determinada gráficamente. Esa distancia la tenemos que trasladar también a la escala isométrica. ¿Cómo hacemos eso? Procedemos igual que hicimos al dividir la escala gráfica, dividimos la escala isométrica. Recordemos que acá tenemos la escala isométrica, esta sería el tamaño de la escala isométrica, y tenemos que dividir estos 10 metros isométricos de manera que nos den los 8,5 metros que queremos de ancho en el eje X. Entonces, dividamos la escala isométrica en partes iguales. Vamos a usar el eje X cartesiano o esta línea como línea de división. Vamos a utilizarlo como divisor. Tracemos, en este caso, segmentos iguales. Podemos trazar un segmento, vamos a trazar, dividirlo en 10 partes iguales. Vamos a acercarnos y hacer una circunferencia, dibujar una circunferencia, centro punto. Se me ocurre que en este caso puede ser esta circunferencia, luego duplicarla tantas veces como 10, o sea, conseguir 10 circunferencias. Con el compás repetimos la circunferencia, intersectamos y hacemos esto tantas veces hasta obtener 10 divisiones. Compás, intersección, compás, y vamos a hacer esto tantas veces como haga falta hasta obtener 10 divisiones. Compás, intersección. Vamos a extender la semirrecta, esta línea, y vamos a hacer que sea continua. Ahí está. Y otra vez compás. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Falta todavía. Hagámoslo. Perfecto. Esta con esta. Bueno, esta con esta. Ok. Compás. Intersecto. Por favor, aunque parezca tedioso y fastidioso, asegúrense de trabajar con las intersecciones, porque hay veces que podemos trabajar con el punto y eso es una aproximación que podría generar errores. Si trabajamos si no intersectamos y trabajamos directamente sobre el dibujo, podríamos cometer errores que vamos a pagar caro al final del dibujo o cuando desarrollemos la solución del dibujo. Entonces, trabajemos siempre con los puntos aunque sea tedioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta una, me alejo, me acerco. Compás. Intersección. Y recuerden que para poder hacer una buena división, una división correcta, tenemos que usar siempre el mismo diámetro. Ok, ya tengo 10. Ahora 10. Y acuérdense que este diámetro fue arbitrario. Yo más o menos tomé la dimensión para saber que esto va a ser un triángulo que voy a poder realizar acá. Vamos a hacer este segmento que no quiero que sea sino gris y que no, me estorbe poco, porque esta línea va a atravesar todo el dibujo. Miren, el segmento paralela de aquí, que son 10 metros isométricos, y aquí, que esta es mi divisor. Ok, 10 metros isométricos los quiero dividir en 8,5. Entonces, si este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5 está entre estos dos. Obtengo el punto medio entre esos dos.
9, 8,5. Entre estos dos, ahí está el punto medio. Y trazo paralela delgada y gris a este para aplicar tales. Voy a pasarla continua. Paralela a esta por 9,5. Por 8,5, perdón. Aquí tengo 8,5 en el divisor. Si trazo paralelas con este segmento que cierra el triángulo para construir el triángulo de tales, el triángulo de semejanza, aquí obtengo 8,5. Esto entonces son 1,5 a escala. Y esto de aquí a acá, si me alejo un poco para ver el origen, de aquí a acá son 8,5 metros isométricos. Intersecto, fíjense lo cerca que está de un dibujo que no nos interesa. Intersecto esta con esta y aquí tengo 8,5. Vamos a dibujar entonces el paralelepípedo isométrico. Me alejo, me acerco, ya tengo ahí la dimensión en X de 8,5 y tracemos paralelas. Me aseguro que sean bien finas y voy a hacer paralelas discontinuas, perdón. Paralela a esta por aquí. Cuidado con usar el punto que no es. Miren cómo se traza el punto que no es. Ok, es este punto. Bien. Paralela a esa por aquí. Intersecto estas dos. Bien. Y ahora me interesa paralela a esta. Me acerco por aquí. Bien. Bien, eso me va a ayudar a definir el... bueno, tengo que intersectar acá esta con esta. Y ya tengo una parte. Puedo trazar paralela a esta por acá. Y ya tengo una parte del paralelepípedo. Me falta la altura. Esta la voy a ocultar porque esta no es la altura del paralelepípedo isométrico. Me falta conocer la altura del paralelepípedo. Ya sé el ancho y el largo, ¿no? Aquí está el largo, aquí está el ancho. Vamos a decir que la dimensión en X, que son 8,5, la dimensión en Y, que son 10, pero me falta establecer la altura en la escala isométrica. Entonces, ¿cómo hago eso? Si yo lo que tengo en altura no es una distancia, no es un número, sino una distancia gráfica, que es esta. Bueno, tengo una sola forma de hacer esto. Como este dibujo está realizado a escala, yo puedo tomar esta distancia de aquí a acá, ahí la tengo, me aseguro de que es la distancia que quiero, ¿sí? Es la altura del sólido, y la tomo y dibujo sobre el cuadrado, sobre este cuadrado, puedo dibujar e intersectar para obtener la media diagonal de ese cuadrado que correspondería a esa distancia. Vamos a llamar la distancia X. Vamos a intersectar esta con esta y ahora dibujo un cuadrado, polígono regular, del lado X de 4 vértices. Ahí está mi cuadrado y le consigo el centro a ese cuadrado. Ahí está. Entonces esta es la media diagonal de ese cuadrado del lado X. Verifico que estoy usando la dimensión correcta. Aquí veo que sí corresponde a la media diagonal y la ubico en el eje en donde tracé, en el eje X cartesiano, en donde tracé la media diagonal anterior. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Trazar la perpendicular al eje X y voy a obtener la distancia en el eje X isométrico. Vamos a ver. Primero intersecto la circunferencia con la recta horizontal y me da un punto muy cercano a otro punto que yo tenía dibujado ahí. Tengo que tener cuidado de usar este punto. Bien. Ok. Vamos a trazar la perpendicular a esta. Perpendicular, no paralela. Perpendicular. Ok. A esta. ¿Por cuál punto? Me acerco muy bien
y es por este punto. Bien, esta es la perpendicular y voy a intersectar el eje X con esa perpendicular. Ahí está. Esa distancia que tengo, esta distancia de acá, corresponde a la altura en Z, o sea, la distancia en Z del sólido. ¿Qué significa? Que si obtengo con el compás esta distancia, me alejo para ver que tengo seleccionada bien la distancia, correcto, la trazo sobre, fíjense bien que es el círculo intermedio, ahí, ahora intersecto el círculo, no, intersecto el círculo del medio, como vimos, con el eje Z. Vamos a intersectarlo con el eje Z. Allí está. Y esa altura, esta es en isometría, ¿recuerdan? Esta distancia es la distancia en Z de la altura en Z del paralelepípedo isométrico. Entonces, o del sólido. Esta distancia la llevo al eje Z y ahora construyo, ya sé que esa es la altura del paralelepípedo isométrico. Ahora, a través de paralelas, construyo paralelas punteadas, construyo lo que define la altura. Fíjense que aquí estoy usando un punto que no es. Voy a darle escape para volver a trazar la paralela, pero por el punto que es correcto. Tengo que acercarme muy bien para asegurarme de que estoy usando los puntos correctos. Acá, paralela a este punto, paralela a esta recta por este punto. Bien, paralela a esta recta, no, paralela a esta recta o al eje Y por este punto. Bien, y ahora intersecto. Ya voy a obtener, ya estoy a punto, próximo a obtener el paralelepípedo isométrico. Tengo que tener mucho cuidado de qué rectas quiero intersectar, ¿ok? Porque algunas rectas sirvieron para una cosa y otras rectas para otra. Paralela a el eje X por este punto, y aquí tengo, miren, la intersección. Ahora puedo unir, ya tengo la parte superior del paralelepípedo isométrico con un segmento ahora de color verde. Voy a dibujar segmento continuo, pero grueso, 4. Vamos a usar 6 para el paralelepípedo isométrico. 6. Fíjense, estoy superponiendo. ¿Cuál es la distancia acá? Es esta, recuerda. Esta. Aquí me falta una intersección. Por lo pronto voy a trazar esta aprovechando. Ajá. Aquí. Esa, ¿okay? Este tipo de errores es muy común y hay que evitarlos. Por error utilicé un punto que no era. Tengo que acercarme muy bien para trazar bien los puntos, ser muy cuidadoso para que me salga bien el dibujo. Muy bien, me alejo. Y ahora me falta una intersección que es esta, pero mientras tanto voy a aprovechar de trazar esta. Y trazo... Ah, no, no me hace falta la intersección. Sí, me hace falta. Fíjense que por error utilicé esta línea y era con esta línea. Voy a ocultarla. Ocultar. Bueno, déjenme ver si la borro. Ok. Al borrar tengo que tener cuidado de no cometer errores. Bien, de que no se borren otras cosas que eran dependientes de ese dibujo. En este caso no era dependiente. Tengo que trazar la perpendicular, el corte, la intersección entre esta y esta, la intersección entre esta y esta, y ahora sí tengo el paralelepípedo isométrico. Estaba usando la distancia, el extremo este extremo, que es el extremo del cubo isométrico, y no es así, era esta. Ok, me di cuenta cuando llegué aquí, que esta era la distancia en X del paralelepípedo isométrico. Ok, ahora continuemos. Cuidado acá. Aquí hay 3 puntos que pueden dar error. Me acerco lo suficiente y me aseguro de que estoy tomando la distancia correcta. ¿Ok? Ahora, de aquí a acá. De aquí a acá.
Me alejo, me acerco, de aquí a acá. Y ahora necesito la parte invisible, dibujar la parte invisible. Parece lógico que sea de aquí en punteado, acá, de aquí, acá, y de aquí, pero con cuidado, de aquí a acá. Bien. Podemos ver en fucsia o en rosado, como ustedes prefieran, el cubo isométrico. Podemos ver en verde el paralelepípedo isométrico. ¿Por qué es tan importante y hemos dedicado tanto tiempo a dibujar el paralelepípedo isométrico dentro del cubo isométrico? Porque dentro del paralelepípedo isométrico tenemos inscrito el sólido. Entonces, con estas líneas verdes nos van a servir como referencia para dibujar el sólido dentro de esas líneas verdes. Bien, analicemos las vistas que se nos dan. Eh, a mí me gusta como estilo personal empezar por la vista frontal o por la vista lateral. Muchas veces la vista superior es complicada y sobre todo vemos acá que la vista superior no tiene planos, aquí lo vemos, no tiene planos con el cual trabajar. Entonces, si pudiéramos seleccionar alguna vista para empezar a trabajar, deberíamos seleccionar una vista en donde hay caras o suficientes partes del sólido que pertenezcan a esa vista o a esa proyección. Y a partir de allí nos vamos proyectando. Entonces vemos que podemos observar acá que este polígono que vemos acá, que forma parte de este triángulo, este polígono que vemos acá, en la vista lateral, se puede dibujar acá porque vemos que no hay un plano inclinado, lo vemos acá, este rectángulo, este triángulo, lo vemos acá, forma parte de esta cara. Aquí la vemos una cara recta. Y esta es eso por este lado. Y por este lado, esta figura también lo vemos acá, que es una cara plana. Esta cara plana está conformada por esta cara, por este polígono que se ve acá. Los polígonos están dentro de un plano. Y si vemos que este plano se confunde con esta línea, quiere decir que toda esta cara se va a dibujar dentro aquí en la cara XZ. Entonces podemos dibujar ambas caras o ambas figuras y ver cómo resulta la primera parte y después vamos integrando las vistas con la vista superior. Bueno, empecemos, por ejemplo, con la cara frontal. Ubicamos también el origen. Es importantísimo tener claro la ubicación del origen para conocer la ubicación de cada elemento del sólido. Aquí vemos que el origen está acá y aquí, acá. Ok, entonces desde el origen podemos empezar a dibujar. Acá, dibujemos. Vamos pero primero tenemos que hacer divisiones, las divisiones que nos permitan lograr los puntos para dibujar. Entonces, hagamos las divisiones para obtener acá 3 metros, acá tenemos 1,5 metros y acá 4 metros. Bueno, hagamos esas divisiones en el eje isométrico y aprovechemos de hacer las divisiones para 7 metros para obtener ya el eje isométrico dividido, 7 metros, 3 metros y así. Entonces, recordemos, acá tenemos un divisor arbitrario de 10 metros, aquí hay 8,5, quiere decir que aquí tenemos 7. Vamos a continuar esa división paralela a esta, pero línea continua para ser consistente. Línea continua, si este es 8, este es 7. Necesitamos 3 también. Tenemos paralela a esta por 3, 1, 2, 3. No voy a trazar de 1,5 porque cuando necesite 1,5 la distancia entre este punto y lo ven acá, y es 1,5, así que lo puedo tomar de aquí. Esa es 1,5 en isometría, en 1,5 metros isométricos. Aquí tengo 3 metros isométricos, vamos a intersectar. Acá, 3 metros isométricos. Aquí tengo 7 metros isométricos, ¿ven? Aquí tengo, ¿qué otra distancia me hace falta? Vamos a ver 4. Paralela en 4, 1, 2, 3, 4. Paralela
a esta recta por ese punto que acabo de marcar, ¿ok? Luego intersecto. Y aquí tengo 4 metros isométricos. Bien, ¿qué otra distancia puede hacerme falta? 1,5, 1,5. Y el resto de las distancias tienen que ser calculadas a partir van a tener que ser calculadas gráficamente o a partir de la escala del dibujo. Ya lo veremos. Entonces empecemos a dibujar. Vamos a dibujar la solución con un segmento, en este caso azul. Y bueno, empecemos punteado y después lo hacemos continuo. Vamos a hacerlo en este caso continuo. Vamos a empezar con esta distancia, que son 3. Aquí lo tenemos. 3A. Y como es la solución, vamos a dibujarla gruesa, bien gruesa. ¿Ok? 3. Nos elevamos acá, esta altura que es de 1,5. Si nos elevamos 1,5, tenemos que trazar paralela al eje Z por acá. Vamos a usar este punteado. Paralela al eje Z por acá. Y tomamos con el compás la distancia de 1,5 metros isométricos. Y nos aseguramos de usar el punto correcto. Aquí tenemos un riesgo de cometer errores. Si estos son, aquí tengo 1,5 metros isométricos, me ubico en este punto, intersecto. Y aquí tengo una altura de 1,5 metros isométricos. Los trazo en azul como parte de la solución. Ya estoy dibujando esto. Ahora una paralela a esta por acá. Me da esta línea. Y trazo. ¿Qué distancia hay acá? Dijimos que si esto es 1,5 y estos son 45 grados, esto tiene que ser 1,5. Entonces tomo con el compás este círculo, lo trazo acá, ¿ok? Y intersecto, perdón, oculto que me puede entorpecer la vista, la solución, y ahora me muevo 1,5 hacia la derecha, ahora desciendo 1,5 con una paralela al eje Z, por este punto, intersecto y trazo el segmento. Bien, ese es este segmento. Y aquí me desplazo 8 metros hasta el final del sólido. Bien, si estos son 3 metros, estos son 1,5, lo que queda son 4 metros. 3 y 1,5, 4,5 y 4 son 8 metros. Entonces me aseguro de utilizar el punto correcto, aquí lo veo, y bien, he llegado hasta acá. Ahora necesito conocer esta altura para terminar el polígono que estamos dibujando. Esta altura es una altura incógnita que ya determinamos de forma gráfica a escala. Vamos a buscarla por acá. Miren, ¿se acuerdan que habíamos realizado esta distancia? Tenemos esta altura. Esta altura está calculada de forma gráfica. Necesitamos obtener cuál es la distancia, esta distancia, pero a escala isométrica. Recordemos, ya aquí está dibujada a escala 1:95. Sin embargo, yo no puedo tomar esta distancia y ponerla de aquí a acá, porque esto está a escala gráfica, pero no está deformada por la isometría. Tengo que transformarla a la escala isométrica. Recuerden que hicimos con los 8,5. Bueno, vamos a hacer lo mismo con esta distancia. Bueno, eso no lo hicimos con los 8,5, lo hicimos fue con la altura del sólido, que era también una distancia incógnita o una distancia gráfica. Bueno, tomemos esta distancia ahora, la altura de aquí a acá, esta altura. Entonces, tomamos con el compás esa distancia, la verifico bien y me ubico sobre el cuadrado de las medias diagonales que me permite construir las medias diagonales. Para no hacer varios cuadrados, lo estoy haciendo uno sobre otro, pero usted puede construir tantos cuadrados como usted quiera. Este cuadrado del lado, tengo que intersectar, este cuadrado es del lado Y. Vamos a llamar a esa distancia incógnita Y, porque antes habíamos llamado una distancia incógnita X. Bueno, esta distancia incógnita Y permite construir un cuadrado del lado Y.
Vamos a hacer ese cuadrado del lado Y. Polígono regular de 4 vértices y del lado Y. Y ubico o determino el centro de ese cuadrado. Si esta es la media diagonal de ese cuadrado del lado Y, entonces si ubico esta media diagonal acá y trazo una perpendicular, voy a obtener la distancia isométrica de esa distancia Y. Bien, hagamos eso. Tomemos la media diagonal. Me aseguro, es esta. La voy a dejar ahí, la voy a copiar y la voy a trazar. Fíjense que aquí es mucho más grande. La escala del dibujo a la derecha es más pequeña que la escala a la izquierda, o más grande. Está más cerca. Entonces me ubico acá en el origen. Tengo cuidado, miren dónde está. Está ubicada acá entre 1, 2 y después del segundo divisor. Es esto. Tengo que intersectar. Después del segundo divisor, no me pierdo. Ok, acá intersecto esta con esta. Ok, es este punto. Le voy a cambiar el color a ese punto para asegurarme de no confundirme. Vamos a ponerlo en azul. Ok, y ese punto lo voy a trazar en perpendicular. Le voy a trazar la perpendicular a esta recta por este punto. A ver, otra vez. A veces cuando trazamos muchas rectas confunde, entonces tenemos que buscar otros lugares para trazar la perpendicularidad. Es decir, perpendicular a esta recta, fíjense que no estoy seleccionando acá, sino acá, pero es la misma recta. A esta recta por este punto, ahí sí se está trazando. Pero voy a hacerla continua y muy fina, aquí por el punto azul. Miren, casi está dando este punto, pero no es ese punto. Vamos a intersectar esta con el eje isométrico. Miren, es un punto completamente diferente. Me acerco y veo que es diferente. Aquí hay una posibilidad de error importante. Ok. ¿Qué obtuve? Obtuve que la distancia entre el origen y ese punto nuevo que acabo de hallar, que voy a trazar con un color azul para evitar errores. Fíjense que acabo de intentar seleccionar y seleccioné el opuesto, el cercano. Ahí sí lo seleccioné, lo voy a marcar en azul para recordar que esa es mi solución. Y esa distancia entre el origen y el punto azul es la distancia Y en isometría, o la distancia Y isométrica, a escala isométrica. La traslado con el compás al eje Z. Ubiqué el comando compás, voy a repetir, ubiqué el comando compás, hice centro en el origen y ahora me acerco hasta seleccionar, asegurarme de seleccionar el punto azul. Ok, ya tengo seleccionado el punto azul y vamos a ver la circunferencia. Me alejo para ver la circunferencia, ahí la veo, se ve allí, la verifico y la trazo. Ok, recuerden que es la que pasa por el punto azul, es esta. Entonces intersecto esa con este, a ver si me sale, no sale. Vamos a volver a intersectar la circunferencia y me alejo la circunferencia, a ver si me sale con esta, no sale. Vamos a intersectar de nuevo. Este error es muy posible que les dé y tienen que seguir insistiendo y buscando rectas que estén, porque aquí hay muchas rectas superpuestas y el GeoGebra no reconoce. Entonces me alejo, ya tengo seleccionada la intersección entre la circunferencia, miren aquí está, la circunferencia y el eje isométrico. A veces pasa, si pasa busquen otra recta, porque eso significa que la GeoGebra o la aplicación no entiende la intersección que usted quiere trazar. Entonces usted debe buscar una recta que esté inferior a esa recta, trazada con anterioridad. Ya tenemos el punto, es que tenemos esta altura y esa altura, vamos a ubicarnos acá en el lado derecho, vamos a ubicar las vistas para recordar qué es lo que acabamos de dibujar. Esa altura que acabo de trazar es la altura de aquí a acá, esta altura de aquí a acá es esta. Ahora trazo paralela a al eje X por ese punto. ¿Y qué obtengo acá? Miren lo que obtengo. La distancia, si intersecto esta con esa última recta que acabo de hallar,
Vamos a ver, aquí. Bien, allí tengo que esta altura, a ver, esta distancia desde el origen hasta acá da esta altura, de aquí a acá, esta distancia. ¿La ven? La distancia Y, incógnita Y. Bueno, tracémosla en azul. Segmento de aquí a acá sería esta distancia de aquí a acá, en el origen, ¿no? De aquí a acá. Sería esta de aquí a acá. Ahora, por esa paralela que acabamos de trazar, esta se utiliza intersectando. Sabemos que esa paralela tiene dimensión 3 metros. Aquí en esta, estamos ubicados acá. Nos elevamos Y o la distancia Y en esta distancia. Y ahora nos tenemos que desplazar 3 metros en el eje X. 3 metros en el eje X son estos mismos 3 metros. ¿Se acuerdan? Estos mismos 3 metros. Entonces podemos dibujar en azul esos 3 metros, ese desplazamiento. Ahora vemos que tenemos que trazar este plano inclinado de 45 grados. Son 1,5 en X y 1,5 en Y. Vamos a dibujar eso, vamos a alejarnos un poco. Buscamos la circunferencia de 1,5 que está en algún lado, 1,5 isométricos, es esta es una de ellas, 1,5 metros isométricos, está aquí. Me elevo, recuerdo, primero tengo que intersectar esta recta con esta para que me dé los 1,5 en X. ¿Lo veo? ¿Lo ven acá? Ahora utilizo la circunferencia de 1,5, la tengo acá, y me elevo e intersecto esa circunferencia con esta línea. Miren acá, con esta línea, sería esta línea de referencia. Okay, intersecto, oculto esta línea, este punto que no me va a hacer falta, y ahora sí, fíjense que tengo 1,5 y 1,5. Ese plano inclinado lo represento con esta recta acá. Y ahora una paralela, para trazar esta paralela al eje X por este punto. Esas líneas deberían ser punteadas, pero no importa. Intersecto, por ejemplo, esta con esa. Ajá. Y ahora trazo el sólido, completo el sólido. Aquí con cuidado. Bien. ¿Ven la cara? Podemos ver la cara del sólido acá. Miren, esta es una de las caras. Ya estamos avanzando en la construcción del sólido porque ya estamos construyendo una parte importante que es la cara lateral. Podemos continuar interpretando que vemos este plano inclinado cómo se proyecta. En la vista lateral, el plano inclinado, mírenlo acá, es este cuadrilátero. Esto parece un cuadrilátero, pero es un plano inclinado que está representado por esta línea, que es esta línea. Entonces, ¿qué distancia tiene ese plano inclinado? En el eje Y tiene 3 metros. Bueno, vamos a dibujar esos 3 metros en el eje Y. Paralela al eje Y, vamos, esta es el eje Y, paralela por este punto. Y no se confíen, fíjense cómo me acerco y veo que todas estas líneas no coinciden. Ok, paralela al eje Y por ese punto. Bien. Y trazo 3 metros en esta dirección, en el eje Y. 3 metros. Ubico los 3 metros. Tenemos 3 metros de aquí a acá. Vamos a tomarlos. O de aquí a acá también. Vamos a tomarlos con el compás. Compás, 3 metros isométricos. Bien. Y podemos utilizar esta línea de acá. Porque podemos usar paralela al eje Y por acá. Y tenemos los 3 metros acá. Miren. Intersectamos esta línea, esta circunferencia con esta línea, nos da 3 metros. Ocultamos esta porque no nos interesa, nos interesa es esta. Si estos son 3 metros, podemos identificar acá el plano inclinado. Paralela a esta línea inclinada por acá, intersectamos. Recuerden esta línea. Vamos a quitar esto acá. Esa intersección es acá. ¿Lo ven? Sería esta, este es el plano inclinado, esta con esta. Cuidado con los puntos de intersección. Y ahora sí,
segmento, este con este y este con este. Bien, ahora tenemos ese plano inclinado que aprovechamos de dibujar para entender el plano inclinado dentro de la vista lateral izquierda, que es este plano inclinado, sería este, y lo vemos acá confundido con esta recta a 45 grados. Bueno, continuemos dibujando este polígono en la cara lateral, que ya encontramos, habíamos discutido, que representa una cara, que es esta cara. Bueno, vamos a dibujarlo. Trazamos paralela al eje Y por acá, que es esta, sería paralela a esta también. Si queremos los 3 metros, ya podemos trazar paralela al eje X por acá, y ya tenemos que esto representan 3 metros, ya lo habíamos determinado y dibujado. Intersectamos esa recta con esta recta, con esta, tenemos los 3 metros. Fíjense que si integramos la vista superior, vemos dónde está el origen y tenemos este rectángulo. Esta sería el plano inclinado y este es otro plano, que es este plano de acá. Podemos dibujar el plano inclinado una vez que estamos dibujando el plano inclinado y los planos horizontales. Ya que lo tenemos acá, vamos a dibujarlo. En el camino a construir la vista lateral, ya hemos dibujado parte del sólido. Vamos paralela al eje Y por acá, paralela al eje X por acá, intersectamos y rápidamente tenemos este plano inclinado, que es este plano inclinado, este plano horizontal, que es este plano horizontal, y se ve aquí este plano horizontal. Mírenlo, lo vamos a dibujar, segmento y segmento. El sólido empieza a tener forma. Bien, ahora continuemos acá. ¿Qué sabemos de esta línea, de este plano inclinado? De este plano inclinado sabemos que va hasta la parte final del cubo isométrico, hasta los 10 metros, ¿se acuerdan? 7 y 3, 10, o sea, estos 10 metros isométricos. Es decir, que si yo trazo esta recta de aquí a acá, ya tengo la forma de esta recta en isometría. Y lo que me falta para terminar el polígono es esto. Bien, ya tenemos esa cara de la vista isométrica. Ahora vamos a terminar el plano inclinado. ¿Cómo será este plano inclinado? Vamos a tratar de identificar este plano inclinado. Esto es como una especie de rampa. Fíjense que aquí bajó la rampa hacia acá y aquí esta rampa debe descender de esta forma. ¿Cómo lo verifico? En la vista superior, y aquí tenemos que trabajar integrando las 3 vistas. No podemos trabajar solo con una vista. Entonces integramos la información de las 3 vistas y vemos que si tenemos el eje Y aquí, que es este, y aquí lo vemos acá en isometría, el eje Y ya construimos este plano. Esto es como un escalón, o sí, como una especie de escalón. Entonces bajamos con este plano inclinado, sería este plano, este rectángulo que vemos acá, sería el plano inclinado que baja desde acá. Lo vemos acá. Ok, entonces simple. Trazamos una paralela a la recta inclinada, que es esta, que sería esta, por este punto, e intersectamos esa recta con la paralela al eje X, y completamos el dibujo para dibujar el plano inclinado. Espero que se haya visto la forma como dibujamos esta rampa, vamos a llamar rampa, y esto vamos a llamarlo descanso, otra rampa y otro descanso. Podemos ver cómo se eleva ese descanso acá y estamos empezando a construir con la vista superior también. Bien, ahora vamos a tratar de construir este plano. Aquí hay un plano, vamos a verlo. Quizás sería conveniente para entender esta línea de acá, dibujar la perforación, esta línea perforada, o este canal perforado inferior. Vamos a tratar de dibujarlo. Podríamos intentar dibujar esta salida acá. Vamos a ver. Paralela al eje Y por acá. Paralela al eje Y por acá. Paralela al eje Y por este vértice. Y paralela al eje Y por este vértice. Ok.
Ahora vamos a tratar de dibujar ese mismo, sería paralela al eje Z por aquí, ¿sí? Que sería esta, miren cómo se desplaza hasta acá y sube. Después paralela al eje Z por acá, aquí, paralela al eje Z por acá. No he intersectado, tengo que intersectar esta línea con esta, con el eje, con esta paralela, esta con esta. Bien, verifico bien, me acerco lo suficiente para ver que tengo, que es la línea. Miren, aquí la veo, ¿sí? Aquí estoy construyendo la puerta trasera, vamos a llamar, si esta sería la puerta delantera, aquí, esta sería la puerta trasera. Y ahora paralela al eje Z, por acá. Ahora intersecto, esta esquina se debería desplazar así, hasta acá. Entonces intersecto, sería esta, y repito, con esta. Esta con esta. Y luego, esta, para la parte trasera, con esta. Bien. Y dibujo la parte trasera. La voy a dibujar en este caso, no la voy a, la voy a dejar así porque hay una parte de visibilidad que hay que entender. Si esta línea yo la trazo, está dentro del sólido, esta línea, vamos a dibujar las diferentes líneas. Segmento discontinuo, porque este está dentro del sólido. Vamos a dibujar el túnel y acá, esta, desde aquí hasta acá, sería la parte inferior. Vamos a dibujar aquí continuo y estoy dibujando las líneas inferiores del túnel. ¿Ven? Cómo se desplaza la parte inferior del túnel. Esta parte es visible y esta parte de aquí a acá es invisible. Esta es la parte inferior. Ahora vamos a dibujar la parte superior, pero voy a empezar por acá, porque esta línea toda es invisible. Y voy a dibujar esta línea que también veo acá, invisible, esta línea invisible, y ya estoy empezando a dibujar la puerta. Pero aquí se me presenta algo, que esta línea, si conozco cómo viene el sólido, esta línea va a hacer invisible. De hecho, esta línea ni siquiera existe, ya lo van a ver. Por lo pronto, aquí tenemos una parte del canal dibujado. Ahora vamos a tratar de entender cómo se conoce, cómo se ve este sólido. El sólido en la vista lateral izquierda. Veo que el túnel tiene una visibilidad hasta la rampa y desde la rampa hay una línea continua. Quiere decir que desde la rampa el túnel se empieza a ver. Entonces, si intersecto esta línea que viene siendo la línea de 1,5 de altura, sería esta línea, con la línea de la rampa, con la línea trasera de la rampa, sería esta, tengo este punto de intersección. Entonces, puedo ver que hasta aquí la línea es continua y desde aquí no es continua. Entonces, vamos a eliminar esta línea. En este caso la voy a borrar porque sé que no afecta nada en el dibujo. Y voy a dibujar continuo, un segmento continuo hasta acá. Y esto es, así veo el sólido, o sea, así se ve que parte del túnel se ve por la inclinación de la rampa. Pero a continuación me falta la línea discontinua. Ahora he completado, ya el túnel está completamente determinado. He dibujado por completo el túnel. Ahora vamos a dibujar este plano de acá. Vamos a ver cómo se dibuja todo este polígono, a ver cómo nos sale. Bien, sabemos que aquí es 1,5, aquí nos falta una dimensión. Recuerden que faltaba, el dibujo estaba incompleto, el ejercicio estaba incompleto y esto es 1,5. Deberíamos desplazarnos entonces, trazar una paralela al eje Z a 1,5 en Y. Vamos a hacer eso. Circunferencia, compás, buscamos una circunferencia que hayamos trazado de 1,5, que es esta, por ejemplo, y nos elevamos, nos ubicamos acá y tenemos esta distancia de 1,5 acá.
La tenemos acá. 1,5, intersecto la circunferencia con esta línea y me elevo 1,5. Pero vamos a ocultar este punto de acá. Y me elevo, así determino esta línea completa. Fíjense que estoy trabajando no en el eje, no aquí en el plano YZ. Estoy trabajando paralelo al plano YZ. Me elevo y me dio esta recta, paralela a esta recta, al eje Z, por el punto que acabo de trazar y coincidió exactamente con esta línea. ¿Ok? Entonces, vamos a elevarnos hasta la altura del sólido. ¿Cómo conozco la altura del sólido? Si sé que esta línea de acá llegaría hasta acá como altura de sólido, vamos a intersectar. Y ahora, con la paralela al eje Y, por ese punto que acabo de intersectar, obtengo la línea que tracé antes, me da la altura del sólido también, acá. Entonces intersecto esa línea con esta línea, que es esta, ¿se acuerdan? Y ahí tengo la altura del sólido. Este punto que acabo de hallar es este punto de acá. Bien, ¿y cómo sé esta distancia? Bueno, me elevo de la distancia Y, ¿se acuerdan? Esta distancia Y, esta altura Y, que es esta altura Y, incógnita, viene siendo también esta altura Y. La vemos acá con esta paralela. Hasta acá. Entonces, si intersecto esta distancia Y a esta profundidad con esta de acá, me va a dar la distancia de aquí a acá. A ver, de aquí a acá. Si tenemos, voy a repetir, si tenemos esta distancia de aquí a acá, que es la distancia Y, nos elevamos la distancia de 1,5, porque vemos que desde la distancia Y hasta el plano, hasta este punto que nos interesa, que sería este, hay 1,5. Aquí está la distancia incógnita Y 1,5 de altura. Ok, ya tenemos determinada la distancia incógnita Y en este punto, que es este. La distancia incógnita Y, estamos ubicados más o menos acá con este punto. Y ahora, con un compás de 1,5, intersecto esta con esta y oculto esta. Y me da que tengo Y más 1,5. Y más 1,5 me da esta altura, este punto de acá. Desde aquí hasta este punto, que es este vértice, puedo trazar mi segmento continuo porque se ve. Esta sería Y más 1,5. Perdón, Y menos 1,5 hasta acá. Más 1,5 hasta acá. Sería, me había ubicado acá. Más 1,5 sería hasta acá. Eso es lo que acabo de trazar, desde aquí hasta acá. Y ahora el plano inclinado a 60 grados hasta el vértice que también habíamos hallado. Bien, ahora para continuar con el dibujo, tengo que descender en Z una distancia que no tengo determinada en las vistas. Esta distancia, al no estar determinada en las vistas, la necesito encontrar en el bosquejo que hice a escala y luego presentarla en isometría. Vamos a hacerlo. Ubico el lugar en donde dibujamos precisamente esa vista, donde completamos las medidas, y tenemos que esta distancia es la que necesito hallar, esta distancia o su complemento, esta distancia también es la que necesito hallar para obtener la distancia acá. Entonces tomo por ejemplo esa distancia, distancia incógnita o gráfica, es esta distancia gráfica la llevo al cuadrado donde hemos hecho todos los cuadrados. Vamos a alejarnos y ahora nos acercamos
para conocer esa distancia en isometría. Intersectamos la circunferencia con el eje, intersectamos acá la circunferencia, veamos, y luego dibujamos el cuadrado de lado, polígono regular, de lado esta distancia de aquí a acá, que es la distancia que queremos determinar, y le decimos 4 vértices. Aceptamos, hallamos el centro de ese cuadrado y obtenemos la media diagonal. Al obtener la media diagonal, la tomamos con el compás, ahí la tengo, ven, la tengo aquí, la vuelvo a tomar, la copio y la trazo acá sobre el divisor. Sobre el divisor que habíamos utilizado para las medias diagonales. Bien, que además utilizamos como divisor. Fíjense que ahora en vez de trazarla para el lado derecho, lo voy a trazar para el lado izquierdo porque es indiferente. Yo necesito es una altura. Entonces me puedo ubicar en el eje Y, que también es un eje isométrico, y obtener. Entonces intersecto. Intersecto el eje Y con esa circunferencia que acabo de trazar. Oculto esta. Y ahora esta media diagonal la traslado como perpendicular a esta recta por este punto. Intersecto esta línea. Vamos a ver si me sale con esta, me da. Bien, a veces no sale, a veces hay que buscar la recta que está detrás. Bien, ahora esta distancia de aquí a acá corresponde a la distancia que nos interesa determinar. Esta distancia de aquí a acá. Bien, la estoy verificando. Esta distancia ya deformada con escala isométrica, la trazo acá. Voy a ubicarme acá para recordar qué es lo que estamos dibujando. Vamos a alejarnos y buscar las vistas. Nos alejamos. Buscamos las vistas que estaban por este lado. Bien. Ahora nos acercamos para ver las vistas. Y estamos encontrando esta línea de aquí a acá, que mide esa distancia que acabamos de trasladar. Bien, intersectamos la circunferencia con la distancia que acabamos de trasladar y el eje y la paralela al eje Z. Paralela al eje Z, vamos a ver. Oculto el punto que no nos interesa, el punto que sobra, y desciendo con el segmento, por fin, desciendo, y ahora fíjense que esta línea que ya encontré la ubicación de este punto, y ahora desciendo a 30 grados hasta este punto, que corresponde a este punto de acá. Quiere decir que es esta esquina, sería esta de acá. Bien, allí estamos determinando por fin y por completo esta cara del sólido, que sería esta cara del sólido. No coincide con el plano YZ, sino que es paralela al plano YZ. ¿Lo vemos acá? Bien, ya estamos prácticamente terminando. Lo único que nos falta es trazar paralelas. Fíjense, vamos a trazar paralela para terminar la parte posterior, paralela al eje X por acá. Nos da este punto para encontrar esta paralela, esta línea. Sería esta línea de acá, para el eje X, sería esta línea hasta acá. Bien, este es el plano inclinado, sería el plano inclinado, este plano inclinado, corresponde a este rectángulo que vemos acá. Ahora vamos a trazar este rectángulo. ¿Cómo? Vamos a trazar paralela al eje X por acá y trazamos entonces esta línea, intersectamos esa línea con esta línea. Bien,
Ahí estamos valiéndonos del paralelepípedo isométrico, porque sabemos que esta línea sí pertenece al paralelepípedo isométrico en su parte superior. Y trazamos el segmento. Bien. Ahora, si trazamos una paralela a esta por acá, tenemos esta, intersectamos esa línea que acabamos de hallar. Sería esta con esta. ¿Ven? Segmento. Y ahora estamos trazando el rectángulo. Esta parte del rectángulo. Esta línea. Y este rectángulo de acá. Ok. Ese es este plano. Y continuamos. Tenemos que hallar en la paralela. Ya encontramos la paralela a esta. A este punto. En este punto. La paralela al eje X. Y se intersecta. Esa paralela se intersecta con el paralelepípedo isométrico también. Trazamos el segmento. Bien. No, esa línea es discontinua porque está detrás del sólido, no se ve. Entonces esa línea que acabo de trazar es discontinua. La corrijo y aprovecho de continuar las líneas discontinuas determinando el plano inclinado. Aquí lo vemos. Esta es la otra parte del plano inclinado. No se ve, por eso las líneas discontinuas. Bien, ese es el plano inclinado a 60 grados. Este plano y este plano. Bien, ya prácticamente tenemos terminado el sólido en isometría. Vamos a ubicar la línea de referencia o el punto de referencia correspondiente a este plano inclinado, es decir, la paralela a esta línea por este punto, paralela a esta línea en su inclinación por este punto, y luego la paralela al eje X, que es esta, ya la tenemos trazada, intersectando a esa línea inclinada. Intersectamos. No, ese no es el punto. Equivoqué. Voy para atrás e intersecto esa línea con esta. Hay que tener mucho cuidado en las líneas que seleccionamos. Hay muchas líneas acá y podemos cometer errores. Ok, pero aprovechamos de tomar los puntos de visibilidad o de invisibilidad y visibilidad. Si intersectamos esta recta con esta línea es visible y a partir de aquí es invisible. Y todo esto es invisible en este sentido. Entonces vamos a trazar el segmento, aprovechar que tenemos discontinuo seleccionado para seleccionar esta parte. Y luego continuamos, pero con línea continua, hasta acá. Y allí podemos encontrar cómo se visibiliza o cómo se visualiza el sólido con toda la parte visible e invisible, la parte posterior y la parte superior. Acá podemos trazar esta lista del sólido que es invisible. Acá es lo que nos falta. Y para terminar, nos falta la parte trasera. Nunca olvidemos la parte trasera del sólido. Hasta dónde llega el sólido en su parte trasera. Aquí podemos ver que llega hasta acá y hasta acá. Evitemos cometer errores. Me voy a acercar lo más posible y verifico que está bien. Y ahora, desde acá hasta acá. Esta es la respuesta a el enunciado del sólido con diferentes planos inclinados. Podemos notar que este sólido tiene bastantes complicaciones, como decíamos al principio. Tiene 1, 2, 3, 4 planos inclinados. Tiene acá una especie de ventana y una perforación inferior. Entonces, este ejercicio presenta una complejidad superior, una complejidad bastante alta. Es un típico ejercicio de examen parcial. Bueno, hasta aquí este ejercicio. Espero haya sido de aprendizaje para los que pudieron observarlo. Y bueno, ya estaremos grabando otros de la misma naturaleza.